saludamos como cada viernes a Jairo Libreros, analista permanente del canal, que nos acompaña y revisamos lo que ha sido noticia en la semana. Jairo, bienvenido, buena tarde. Y Dania, muy buenas tardes, es un gusto verme contigo nuevamente. Igualmente, 30 años se están cumpliendo hoy de un evento que no abandonará jamás la memoria de Colombia, uno de los capítulos quizás más dolorosos en la historia. La toma del Palacio de Justicia. ¿Cuál fue la cronología? ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? Creo que vale la pena comenzar haciendo un recuento de lo que ocurrió. Tres décadas han pasado de aquel 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el Palacio de Justicia fue escenario de una sangrienta toma terrorista y recuperación militar que dejó cerca de un centenar de muertos, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema, además de una profunda herida que aún el país no cierra. A plena luz del día, a pocos metros del Congreso y del Palacio Presidencial. Así fue el asalto que estremeció a los colombianos que durante 28 horas asistieron horrorizados a la acción terrorista y posterior recuperación militar a sangre y fuego del edificio envuelto entre llamas y reducido a escombros. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. El objetivo del grupo terrorista del M-19, que ese día penetró disparando de forma inmisericordia en el Palacio y tomó como rehenes a más de 300 personas entre magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, empleados y visitantes, era hacer un juicio político al entonces presidente colombiano Belisario Betancur. Los guerrilleros denunciaban que el ejército había roto un cese al fuego después de que, según ellos, el gobierno de Betancur incumpliera los acuerdos firmados en el marco de un proceso de paz. El saldo fue trágico. Además de los muertos y 11 desaparecidos, se cuenta la pérdida para la justicia de una generación de juristas que integraban la Corte Suprema. Este clamor aún permanece indeleble en la memoria de miles de colombianos que fueron testigos del Holocausto. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Fue un llamado de auxilio hecho en entrevistas radiales por el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía. Es uno de los tantos recuerdos del fatídico día en el que, según la Comisión de la Verdad, Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas reemplazaran el Estado de Derecho y los valores ciudadanos esenciales. 3 décadas después, el país sigue lamentando la pérdida de vidas en el atentado contra la democracia del país. Es un episodio que sigue lleno de interrogantes. ¿Por qué antes de la toma se retiró la protección al palacio por parte de la policía? ¿Qué pasó con la totalidad de los desaparecidos? ¿Qué había detrás de las pretensiones del M-19 más allá de un juicio político? ¿Qué papel jugó el presidente Betancur en las decisiones? Estas son algunas preguntas que hasta ahora se intentan resolver y otras que seguirán siendo un misterio. 30 años de la toma del Palacio de Justicia, 30 años que han marcado el acontecer de Colombia, 30 años y aún, como decía esta nota, quedan preguntas sin respuesta. Jairo. Y Dani, yo creo que el recuerdo en América Latina y particularmente para Colombia del Holocausto de Palacio lacera no solamente la dignidad de un sector muy importante de ciudadanos que consideran que la democracia es un mecanismo que no solamente nos permite vivir en armonía, sino que es el principal instrumento para garantizar la supervivencia del Estado y de las generaciones futuras. Los acontecimientos de Palacio, independientemente del análisis de las responsabilidades y de las situaciones particulares, creo que es una de las páginas
páginas más tristes de un largo conflicto armado en donde los colombianos lamentablemente, aún con los esfuerzos importantes que se han hecho en las últimas décadas, todavía no encuentran mecanismos especiales para solucionar de una manera negociada los conflictos. Y hablamos no solamente de los conflictos armados, hablamos de otro tipo de conflictos. Creo que vamos a tomarnos mucho tiempo, Idania, para saber qué ocurrió realmente en Palacio. Los principales protagonistas, algunos aceptan la responsabilidad, otros la niegan por completo, pero la gran mayoría tienen algo que no han contado. Si alguien rompe ese pacto de silencio que especialmente cubre la responsabilidad de las fuerzas militares en la retoma de Palacio, muy seguramente el estándar internacional de verdad, justicia y reparación tendría la capacidad, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, de cerrar este capítulo tan triste en la historia. Cuando hablamos de pacto de silencio, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos pacto de silencio hay una anécdota histórica que vale traer a colación. Por aquellos años, especialmente finalizando los 80 del siglo pasado, un procurador, el doctor Alfonso Gómez Méndez, que hasta hace muy pocos meses fue ministro de Justicia de la administración del presidente Juan Manuel Santos, en una sentencia donde sancionaba disciplinariamente al general Arias Cabrales, hoy día detenido y condenado por asuntos penales relacionados precisamente con Palacio de Justicia, consideraba que el establecimiento militar y un sector de la clase política colombiana llegaron al acuerdo de guardar silencio, de manera especial para no entregar la información necesaria para establecer quiénes son los principales responsables o máximos tomadores de decisiones de los eventos fallidos de la retoma y evitar así no solamente los avances de la justicia, sino dejar quién sabe por cuántos años o enterrada para siempre la verdad de lo que ocurrió. Ese fenómeno se conoció como un pacto de silencio entre el establecimiento y un sector muy importante de las fuerzas militares. Por eso, 30 años después, mucha gente todavía se pregunta, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Es inconcebible, claro que sí, Dania, porque yo creo que si uno hace el juego del análisis judicial y del análisis político y busca en un ejercicio que hace parte del día a día de la discusión política en cualquier país, encontrar puntos de contacto que me permitan tener mayores herramientas para dilucidar lo ocurrido, llego a unas conclusiones que son muy angustiantes. La primera de ellas, ¿por qué faltando 2 días antes de la toma del 6 y 7 de 1985, las fuerzas militares y la Policía Nacional dejan sin protección, sin seguridad y sin vigilancia a Palacio de Justicia cuando existía elementos certeros de una posible toma por parte del M-19? En segundo lugar, ¿por qué no se escucharon las voces, especialmente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, donde le pedía desde una emisora muy reconocida en Colombia al presidente Belisario Betancur que suspendiera los ataques por parte del ejército para establecer un canal de comunicación que garantizara la vida, libertad e integridad de los magistrados y de muchas otras personas que se encontraban en esos momentos en Palacio de Justicia? Y de manera particular, Idania, yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hay un récord en materia de derechos humanos angustiante. Estamos hablando de manera particular de actos relacionados con tortura, desaparición forzada y homicidio mediante ejecución. Temas en donde hay responsabilidad del M-19, pero la gran mayoría de la responsabilidad, por lo menos por las sentencias internacionales, las sentencias del Consejo de Estado y la Corte Suprema, aparentemente recaen de manera especial en las fuerzas militares. Creo que ante esta situación, donde uno juega con el análisis político y el análisis judicial y llega a ese tipo de conclusiones que no son de desarrollo de contenido, sino inquietudes sin respuesta, la situación es crítica. ¿Cómo narran la historia quienes cubrieron este hecho, quienes cubrieron este evento informativo? Quiero compartir con ustedes este trabajo de nuestra cadena Aliada de RCN Televisión, donde oímos esta historia a partir de la experiencia y de lo que vivieron muchos de los periodistas a quienes tocó cubrir esta toma del Palacio de Justicia. Miércoles 6 de noviembre, 11:30 de la mañana, yo estaba llegando al Capitolio Nacional. Yo estaba en mi oficina, en la dirección de noticias de RCN Radio. Donde nosotros estábamos, que es casi una cuadra, alcanzábamos a oír los disparos encima nuestro, que nos tumbaban. Los guerrilleros entran por la parte occidental del Palacio de Justicia.
nosotros hacíamos las entrevistas con los magistrados desde dentro del palacio y se oía siempre la balacera intensa. El principio de cualquier arreglo es que no haya más fiscales, porque entre las balas es imposible dialogar. Sobre las 2 de la tarde, diría yo, entra el primer tanque Cascabel rompiendo la puerta para tratar de acceder al primer piso. Lo que empezó entonces fue uno de los sucesos más dolorosos y más terribles en la historia de Colombia. Un periodista de Todelar, Germán Salgado, logra hablar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Señor Alfonso Reyes Echeandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Pásame el teléfono, mañana. Un momento, por favor. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado al teléfono al presidente de la Corte y se va a morir. Digamos, el momento más dramático de la entrevista más dramática que hicimos. Luego empieza el incendio. Luego del incendio, pues ya se empiezan a verse las primeras llamas. Aquí justamente estaba el coronel Plazas, sudoroso, en medio del fragor, de la tragedia que estábamos viendo, el palacio ardiendo. Le pregunto, coronel, ¿cuál es la decisión del ejército en este momento? Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes. Digamos que esos 2 días los periodistas prácticamente no dormimos. Encerrados en la cabina de radio. Todo terminó prácticamente después del mediodía. Lo único que nosotros veíamos era el desfile desgarrador de cuerpos y de cadáveres que eran trasladados en bandejas. Familiares en la puerta del palacio, corriendo y preguntando, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi hermano? Empiezan a salir las primeras personas y salían tiznados. Todos se parecían porque salían como negros. El Palacio de Justicia era un monumento a una de las mayores tragedias que ha vivido Colombia en toda su historia. Bueno, es la historia contada por quienes tuvieron que cubrir este evento. Yo les voy a compartir algo que le decía a Jairo que tampoco él sabía. Hace 30 años empezaba yo a ser reportera y me tocó cubrir la toma del Palacio de Justicia. Hace 30 años, más o menos a esta hora, estaba yo volando de Venezuela a Colombia para cubrir este evento. Y Dania, fíjate una cosa que te interrumpa, pero fíjate que qué interesante lo que nos cuentas, no solamente porque tienes la oportunidad de tener información de privilegio y de primera mano sobre lo que ocurrió hace 30 años, sino que me llega a la mente una frase de Albert Camus donde decía que los periodistas son los historiadores del día a día. Hoy, hace 30 años tú estabas transmitiendo, analizando en vivo y en directo los acontecimientos de Palacio de Justicia. Hoy día esta información, como nos lo presentan los destacados periodistas colombianos que hemos tenido la oportunidad de ver y escuchar, hace parte de la historia, una historia que es muy triste, que es muy sensible, una historia que todavía se niega a tener una mejor etapa en materia de acontecimiento y relato, porque no hay verdad, no hay justicia, sí. Hay muchas cosas que no se han podido contar. Pero fíjate, Dania, que esa oportunidad yo creo que para ti tuvo que haber sido del mayor impacto, ¿no? Sí, yo recuerdo que una de las cosas que más me impactó, yo estaba, hay un cuadrilátero, digamos, en la plaza central, en lo que sería el Zócalo en México, pero la plaza central en Colombia, la Plaza de Bolívar, donde está el Palacio de Justicia, está la Catedral, sí. Está el Palacio Arzobispal, aquí está el Congreso. Justo aquí en esta esquina, entre el Palacio Arzobispal y el Congreso, es lo que recuerdo, estar tirada en el piso por el fragor del intercambio de disparos. No nos dejaban acercar, pero estábamos allí, varios de los reporteros y de los camarógrafos, y allí permanecimos mucho tiempo. Recuerdo que una de las cosas que más me impactó fue el gran boquete que abrieron, claro, en la fachada del Palacio de Justicia, un boquete inmenso que fue abierto con una bala de cañón, ¿no? Claro que sí, que fue un disparo de un tanque que no solamente marcó
quizás la suerte de los 11 magistrados que perdieron la vida, de más de 100 personas que fallecieron por cuenta de estos acontecimientos y que también marcó realmente lo que fue el perfil durante muchos años de las fuerzas militares, que en un acto que no tiene explicación, aun cuando se ha tratado de justificar en el fragor de la guerra, no se entiende por qué se dispara de esa manera para facilitar no solamente el control de los diferentes pisos que componen el Palacio de Justicia en aquellos años, sino para tener la capacidad de mayor libertad de acción en términos militares. Creo que es un golpe muy fuerte, pero Idania, se te olvidó algo de lo que nos acabas de contar. Tú estabas ubicada en la esquina suroriental de la Plaza de Bolívar, pero para cerrar el rectángulo hay que tener en cuenta que al otro lado está el Palacio de Líbano, hoy día regentado por Gustavo Petro, que estaba próximo a entregar su poder, quien fuera en su momento miembro del M-19. Así es, miembro del M-19, que hoy ha estado muy activo en Twitter. Sí, y muy fuerte, creo que ha descalificado mucho. Muy fuerte, dice que, hay muchas críticas, ¿no? Porque prácticamente dice que no hay nada por lo que el M-19 tenga que disculparse con la población colombiana. Por cierto, posición que contrasta con la de Navarro Wolf, hoy congresista, que también pertenecía en ese momento al M-19 y que ha hecho exactamente todo lo contrario. Más adelante compartió con ustedes algo de lo que decía Navarro Wolf. Dime, Jaime. No, y Dania, también vale la pena resaltar que la posición que ha tenido el senador Navarro Wolf también ha sido compartida por otros líderes del antiguo M-19, que no solamente han reconocido que este tipo de operación marcó pues una pauta en la historia colombiana muy trágica, y que han aceptado la responsabilidad que tienen por cuenta de los acontecimientos de hace 30 años. Claro, Navarro Wolf quizás es una persona que tiene un liderazgo mucho más sentido desde la perspectiva social, y ha sido una persona, digámosla, un poco más asertiva sobre este particular. Hay que tener en cuenta que en Colombia de hoy se respira con mucha controversia, pero se respira un ambiente en donde se procura cerrar conflictos, en donde se procura garantizar que asumo mi responsabilidad y estoy dispuesto a tener que afrontar la justicia o cualquier otra instancia para garantizar que se cierren esos capítulos. Pero si uno escucha a Gustavo Petro con ese discurso, uno dice, bueno, aquí tenemos problemas todavía. Navarro Wolf, hoy presente en la Plaza Bolívar en los actos que se realizaron, decía lo siguiente. Lo hemos hecho ya muchísimas veces, en público y en privado, una vez más, sin haber sido participantes directos ni indirectos en los hechos del Palacio, porque estaba herido y fuera del país. Pido perdón una vez más a nombre del M-19 por los hechos tan graves de noviembre del año 1985. Es una posición, como decíamos antes, que contrasta con la de Gustavo Petro. Navarro Wolf, que fue gobernador, que hoy es congresista, sin embargo es uno, creo que de los políticos con mayor credibilidad en Colombia. Ahora, vale la pena retomar las hipótesis que se han manejado en torno a lo que ocurría. Ya Jairo nos adelantaba varias, pero 3 décadas después, en Colombia la justicia apenas puede decirse que empieza a considerar algunas teorías que se han formulado sobre la toma del Palacio. La más polémica de ellas es la que asegura que los militares sabían que la toma iba a ocurrir y que esperaron a que los guerrilleros se tomaran el edificio para arrinconarlos como en una ratonera. En la Biblioteca Luis Ángel Arango, la más importante del país, hay al menos 20 libros distintos sobre los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia. Ni en esos textos, ni en los millones de folios judiciales que se escribieron sobre el Holocausto, hay verdades definitivas sobre unas piezas fundamentales de ese rompecabezas. Por eso, con 4 autores que han escrito sobre el episodio y sus protagonistas, buscamos pistas de 3 teorías que se repiten una y otra vez en esta historia. La primera teoría: el cartel de Medellín habría financiado la toma del M-19. No hay un solo indicio que permita establecer esa alianza y esa financiación. Yo creo que si hubieran recibido el $1.000.000 que siempre han dicho que recibieron, pues tendrían por lo menos unos muy buenos equipos de comunicación, porque además ellos iban
con la idea de permanecer mucho tiempo dentro del palacio. Las estructuras teníamos muchísimas limitaciones económicas, muchos pues estábamos trabajando para poder mantenernos. El M y los carteles están en enfrentamiento, porque el M había secuestrado varios narcotraficantes importantes. La segunda teoría es la que se conoce como la ratonera, según la cual las Fuerzas Armadas sabían que la toma ocurriría y facilitaron su ejecución. La teoría de la ratonera se explica porque entre los días 4 y 5 de noviembre se quitó toda la seguridad que había en el palacio y tanto es así que hubo una última visita y dijeron, ay, eso está tranquilísimo, no hay ni siquiera vigilantes. De hecho, el general Miguel Vega Uribe, que era el ministro de Defensa, a mediados de octubre dijo ante la Cámara de Representantes que habían descubierto un plan de toma por parte del M-19. Al parecer estarían prácticamente esperando que el M-19 hiciera esta operación. Hay fundamento para pensar que fue una toma inducida. Y la tercera teoría afirma que durante la reacción estatal a la toma se habría producido un vacío de poder, un golpe de estado transitorio, un gobierno ausente. El Consejo de Ministros no tenía toda la información por parte ni de la policía ni del ejército. Le soltó las manos y esas manos se volvieron pezuñas. Y hicieron lo que hicieron. Betancur estaba prácticamente preso. Si no hubo ese vacío de poder, por lo menos pudo haber un exceso de autoridad. ¿Cómo el presidente de la República, comandante en jefe de las fuerzas militares, puede enterarse de una operación militar a través de un radiecito de pilas por lo poco que podían decir en medio de la censura los medios de comunicación? Pero si la historia del palacio se compara con un rompecabezas, faltan piezas aún más importantes para armarlo. Yo creo que la mayor incógnita sigue siendo los desaparecidos. Que cada uno de los actores reconociera su responsabilidad de corazón en los hechos. La verdad fundamental es indudablemente la que Betancur tiene escrita y le dejará al país una vez que muera.